La versión original de la película Halloween es de 1978 y su guión se basó en personalidades de psicópatas de la época como Stanley Stiers y Ed Gein. Este último nació en Wisconsin, hijo de un padre alcohólico y una madre luterana sumamente religiosa con quien forjaría una relación simbiótica de odio y amor. Este psicópata inspiró además películas como La Masacre de Texas, Psicosis o Bates Motel. La madre de Ed Gein, Augusta, creía en el apocalipsis, practicaba el sexo solo con la intención de procrear y además consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el demonio con el fin de hacer pecar a los hombres, por lo que siempre obligaba a Ed a leer la Biblia. De joven, Ed abandonó la escuela para ayudar en las labores de la granja. Cuando su padre falleció en 1940, se vio obligado a salir a buscar trabajo en compañía de su hermano. Consiguió pequeñas tareas como cuidar a los hijos de sus vecinos, quienes lo catalogaban como un tipo raro, pero inofensivo. Es probable que su primera víctima haya sido su propio hermano en mayo de 1944, por no estar de acuerdo con la forma de pensar de su madre, ya que para ese momento Ed había desarrollado un complejo de Edipo hacia ella. El cuerpo de su hermano fue encontrado con signos de asfixia y golpes luego de un incendio cerca de la granja de la familia Gain. Luego de este hecho, se consumó la relación incestuosa entre Ed y su madre, pero Augusta sufrió una apoplejía y quedó paralizada para finalmente morir en diciembre de 1949. Mary Hogan fue una de las víctimas de Ed Gein. Ella era una mujer que había superado 2 divorcios y que trabajaba en un bar frecuentado por Gein. Su personalidad la hacía capaz de lidiar con los borrachos del pueblo, y según el propio Ed, ella era una especie de versión grotesca de su madre. Decidió matarla en el bar con un revólver calibre 32 y después llevar el cuerpo a su granja. Años más tarde fue descubierto por el homicidio de Bernice Warden, dueña de una ferretería que Ed Gein visitó para comprar un galón de anticongelante líquido y acordó regresar al día siguiente para recogerlo. Aquella mañana iniciaba la temporada de caza y al regresar los cazadores se preguntaban el motivo por el cual Bernice no abriera la ferretería. Su hijo dio aviso a la policía indicando que Gain había sido el último cliente a que atendiera a su madre y del cual se había guardado un registro en notas de venta. Cuando la policía llegó a la granja de Ed Gein, encontraron el cuerpo de Bernice colgado de las piernas y unos ganchos en sus orejas, por lo que se creyó que éste usaría el cuerpo para adornar el techo. Descubrieron además basura acumulada de más de 10 años, fragmentos de cuerpos y objetos que Ed había elaborado con cráneos y piel como papeleras, sillas, lámparas y un traje de piel humana que el propio Ed usaba. En una bolsa de plástico estaba la cabeza de Mary Hogan. Sin embargo, un dato perturbador era que la habitación de su madre estaba intacta, impecable. La cama tendida y en la mesa se encontraba una Biblia. Ed afirmaría posteriormente que ese era su santuario. Gain confesaría que desde la muerte de su madre leía los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres y esa misma noche visitaba el cementerio y profanaba las tumbas. Dijo también que hizo unas 40 visitas al cementerio y se llevaba las partes de los cuerpos y raras ocasiones cuerpos completos. Nunca hizo actos de necrofilia o comió carne humana. El objetivo de Gain era convertirse en mujer porque pretendía recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. El perfil psicológico de Ed Gein establecía que padecía esquizofrenia y era propenso a las alucinaciones. Afirmaba, como buen psicópata, que se consideraba a sí mismo como un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. Ed Gein
murió en el hospital psiquiátrico de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Un dato sumamente interesante es su afición por leer cómics y revistas como Cuentos desde la cripta. Incluso leía sobre las torturas que practicaban los nazis en los campos de concentración, mismos que causaban fascinación en Ed Gein. Uno de los factores que detonó su personalidad homicida fue la prohibición que le hizo su madre para socializar con sus compañeros de escuela, argumentando que eran unos pecadores, situación que le provocó soledad, marginación y una gran tendencia al retraimiento, razón por la cual tenía fantasías de muerte y depravación. El segundo factor fue el deseo incestuoso por su madre, la obsesión por el género femenino, por los años de represión que vivió y sobre todo por los castigos a los que lo sometió su madre. El tercer factor fue la muerte de su madre, porque buscaba mantener viva la idea de que ella seguía con vida y en casa. Incluso se afirma que en episodios psicóticos escuchaba a su madre muerta que le ordenaba matar. Sin duda, el caso de Ed Gein es uno de los más famosos por sus particularidades y perfil. Sin embargo, uno más de los psicópatas que inspiró la película Halloween, dirigida por John Carpenter en 1978, fue Stanley Stiers, conocido como el Michael Myers de la vida real. La historia dice que en un hospital de Iowa nacieron dos niños, uno de la familia Stiers y otro de una familia no identificada. Se cuenta que la enfermera encargada del área de infantes se divertía intercambiando a los bebés de las familias, y cuando la familia Stiers se dio cuenta que también fue víctima de este hecho, ya era demasiado tarde, pues su hijo y la pareja que se lo había llevado fallecieron en un accidente automovilístico cuando se dirigían del hospital a su casa. A partir de ese momento, y al no poder deshacerse del pequeño, sus padres adoptivos comenzaron a beber y a encerrarlo en su habitación como castigo por no ser su hijo. Comenzaron a tratarlo cada vez peor. Después, sus padres tuvieron una hija de nombre Susie. Ella también trataba mal a Stanley, quien el 30 de octubre de 1923, a los 11 años y luego de ser castigado, al no permitirle ir a pedir dulces y a su hermana sí, decidió que cuando ella regresara la atacaría con un cuchillo de cocina hasta privarla de la vida. Luego de cumplirlo, atacó a sus padres que dormían en su habitación y finalmente hizo lo mismo con el perro de la familia. Luego salió disfrazado y mató a varios de sus compañeros de escuela. Algunos de los sobrevivientes afirmaban que tenía una fuerza sobrehumana y lanzaba a la gente sin esfuerzo. A la mañana siguiente, Stanley estaba sentado comiendo dulces en un columpio del patio de la escuela donde estudiaba. Posteriormente fue recluido en un hospital psiquiátrico y fue tratado e interrogado durante 13 años sin éxito. Pero la noche de Halloween de 1936 volvió a tener otro episodio psicótico y lesionó a varios enfermeros rompiéndoles el cuello. Para aquel entonces tenía 24 años, 120 kilos de peso y 1,95 m de estatura. Los informes de las autoridades afirmaban que viajaba a pie y le siguieron la pista hasta finales de 1970 sin lograr resultados. Del caso de Stanley Stiers no existe un solo registro oficial, pero no podemos negar que los psicópatas existen. En el campo de los psicópatas es común escuchar que han sido víctimas de un pasado que los ha marcado de por vida y que es necesario para ellos repetirlo, pero esta vez siendo los victimarios a motivo de empoderamiento, como un acto de venganza. De niños sufrieron falta de socialización, tuvieron consecuentemente un desarrollo sexual disfuncional. Incluso, entre ellos se observan rasgos de introversión, maltrato afectivo y rechazo por parte de sus padres biológicos. Estos factores provocan en ellos conductas como gusto por la pornografía, masturbación compulsiva, voyerismo, sadomasoquismo, necrofilia
e incluso agresión sexual violenta entre las acciones más recurrentes. Pero, ¿cómo saber si hay un psicópata cerca de nosotros? El doctor Robert Hare dice que el término psicópata se aplica a los individuos de comportamiento habitualmente antisocial, aquellos que se muestran siempre inquietos, incapaces de extraer ninguna enseñanza de la experiencia pasada ni de los castigos recibidos. Generalmente son personas muy inestables, hedonistas, de una gran inmadurez emocional, carentes de responsabilidad y sobre todo muy hábiles para controlar su comportamiento a fin de que parezca correcto, sensato y justificado. ¿Y tú, sabes si tienes un psicópata doméstico? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over.